Ya reaccionó la dictadura en Cuba a la carta que el honorable señor David Lammy, secretario de Estado del Reino Unido, envió al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que se encuentra preso en Cuba desde el 11 de julio del 2021. Y el honorable David Lammy envió esta carta dirigida a él, precisamente coincidiendo con el 10 de diciembre 76 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se cumplía en ese día, que aunque se dirigía personalmente a un preso del 11 de julio del 2021, por extensión, era una carta que también tomaba en cuenta a todos los presos políticos y de conciencia en Cuba. Dice así esta carta: Reverendo Lorenzo Rosales Fajardo, 10 de diciembre del 2024. Estimado Pastor Lorenzo, le escribo como secretario de Estado de Asuntos Exteriores de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido para ofrecerle mi apoyo en el Día de los Derechos Humanos de 2024. El gobierno del Reino Unido ha seguido de cerca su caso desde su arresto por motivos políticos en Cuba el 11 de julio del 2021, por su participación en las protestas pacíficas. El Reino Unido sigue teniendo importantes preocupaciones por las sentencias de prisión dictadas contra cientos de personas que protestaron pacíficamente en julio del 2021, incluido usted. Tenemos claro que todos los cubanos deben tener derecho a protestar pacíficamente y que la detención no debe utilizarse como herramienta para restringir la libertad de expresión, reunión o religión. El Reino Unido cree que la protección de las libertades fundamentales es de suma importancia y nos oponemos a cualquier intento de reprimir estos derechos mediante el uso arbitrario del poder de arresto. Me alarmaron los informes de que las autoridades penitenciarias lo habían señalado por sus creencias religiosas. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Nos solidarizamos con usted y con tantos otros cubanos que son víctimas de una represión generalizada e instamos a las autoridades cubanas a que los liberen a usted y a todos los demás presos políticos de manera inmediata e incondicional. El Reino Unido seguirá vigilando los derechos humanos de todos en Cuba de conformidad con las garantías previstas en la Constitución cubana. Atentamente, el honorable David Lammy, secretario de Estado del Reino Unido. Una carta sumamente importante. Estamos ante el canciller del Reino Unido, el secretario de Estado del Reino Unido, quien escribió esta carta al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, la hizo llegar a su familia, la hizo llegar al pastor. ¿Cómo ha reaccionado la dictadura en Cuba ante una carta escrita por el secretario de Estado del Reino Unido? ¿Dónde está la diplomacia de la dictadura en Cuba? ¿Cómo responde la dictadura en Cuba ante una carta con este poder? Bueno, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, les hago un poquito de historia, fue llevado preso el 11 de julio del 2021. Cuando trasladaban al pastor Lorenzo Rosales Fajardo una madrugada posterior al 11 de julio, lo sacaron de la escuela, campamento, en la cual lo tenían junto a otros cientos de personas que habían protestado en Palma Soriano y ciudades vecinas. Una madrugada lo sacaron de allí, lo separaron, por cierto, de su hijo David, que se encontraba también preso allí. En el trayecto detuvieron el auto en un lugar aislado y los 4 guardias que lo llevaban allí lo sacaron. El pastor Lorenzo se encontraba esposado, según nos cuentan, en la espalda tenía las manos con las esposas. Lo sacaron del auto, él no sabía lo que estaba pasando, lo que iba a suceder es que en ese lugar aislado del trayecto del camino, los 4 guardias comenzaron a golpear fuertemente al pastor Lorenzo. De hecho, pues él todavía está padeciendo de dientes que perdió de la golpiza que le propinaron. El pastor Lorenzo cayó al suelo, inconsciente, como consecuencia de 4 hombres golpeándolos a puño cerrado y él, pues con las esposas puestas, cayó inconsciente al suelo. Cuando el pastor Lorenzo despertó, sintió que le estaban echando agua, no era agua, estaban orinando sobre el pastor Lorenzo los 4 guardias. Esto algún día obviamente se reconstruirá por completo, porque de hecho pues hasta uno de los guardias parece que se quebró la conciencia. No siempre la conciencia de cualquier ser humano pues puede mantenerse así, ¿no?
y hay un Dios en el cielo también. El pastor Lorenzo hace 2 años atrás, precisamente coincidiendo con el día de la Nochebuena, 24 de diciembre del año 2022, fue trasladado hacia otra prisión porque ya le tocaba, le correspondía un cambio de medida. Y lo llevaron hacia ese lugar que es conocido como La Caoba, más cerca de su casa, y donde el pastor no se encontraba sometido a los rigores a los que sí estaba en la prisión de Boniato. Allí se mantuvo el pastor Lorenzo en estos 2 últimos años. En esta otra Nochebuena, 2 años después, la Nochebuena del año 2024, el pastor Lorenzo fue llevado nuevamente a Boniato. Ni siquiera se llevaron con él las pertenencias que él tenía. La familia no se enteró porque las autoridades penitenciarias le han avisado ni nada por el estilo. Lo cierto es que en la Nochebuena del 2024, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue llevado nuevamente a la temible prisión de Boniato, donde cientos de presos están en situaciones sumamente precarias, terribles, como la mayor parte de todas las prisiones que hay por todo el país. Obviamente la familia, a la cual mientras yo hago este video no se ha avisado, pues se encuentra desesperada de pensar que nuevamente vuelve a aquella prisión donde estuvo hace 2 años atrás, donde le volvieron a golpear varias veces y donde no sabemos si le han golpeado ahora mismo, después del 24 de diciembre. Esta es la manera como ha reaccionado la dictadura en Cuba y como es propio de una dictadura ante una carta tan seria, tan diplomática, de alguien tan honorable como el señor David Lamy, secretario de Estado del Reino Unido. Sencillamente han llevado al pastor Lorenzo a la prisión de Boniato, donde no hay noticias de él hasta este momento. Esta es la respuesta que ellos envían al señor David Lamy. Y obviamente, así como la carta del señor David Lamy es una carta que por extensión, aunque estaba dirigida directamente a Lorenzo, tomaba en cuenta a todos los presos políticos cubanos, pues también la respuesta de la dictadura obviamente es una respuesta que también toma en cuenta a todos los presos políticos cubanos, porque las noticias que nos están llegando de las prisiones son nefastas. De hecho, si se saca la cuenta del verano para acá, prácticamente tenemos a un preso muerto semanalmente como mínimo, como mínimo. Hay una lista por ahí de todos los presos y si ustedes se fijan y toman en cuenta, semana tras semana, semana tras semana, tenemos como mínimo un preso muerto, ya sea porque le golpearon y después dijeron que se suicidó, como pasó con el bisnieto del poeta Nicolás Guillén, o porque sencillamente si tienen problemas de salud los desatienden por completo o los maltratan y muchos mueren por desatención médica. La carta de el honorable David Lamy, por eso está dirigida al pastor Lorenzo como símbolo y en lo personal dirigida a él sí, pero repito, por extensión a todos los presos políticos. El pastor Lorenzo, de hecho, si bien es un preso también, y el señor David Lamy lo dice aquí, que también se encuentra preso precisamente por ser un líder religioso, pues no es el único líder religioso, también se encuentra preso el laico católico Ángel Mesa desde el 11 de J del 2021, también se encuentran presos los Yoruba libres de Cuba, Loreto y Donaida, y también se encuentran presos los premios Palmos que el Instituto Palmos ha dado en estos años. De hecho, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo fue el premio Palmos en el año 2022. Angélica ha sido liberada, pero María Cristina se mantiene presa, así como los hermanos Perdomo, que se mantienen prisioneros. Jorge y Nadir, y son nuestro premio Palmos del año 2023. Y este año 2024 otorgamos el 31 de octubre el premio Palmos, lo hicimos público, a nuestro amigo personal Félix Navarro, también un católico, su hija Sailí Navarro, y también como si fuera su hija Cici Abascal. Los 3 católicos, ellas 2 damas de blanco, se mantienen presos y en situaciones precarias e incluso enfermos. Así como este paisaje gris y mustio se encuentra así ahora, pero en cuanto llegue la primavera reverdecerá. Estoy convencido que con la llegada del 2025 todo va a cambiar y Dios nos va a hacer el milagro y Dios nos va a responder. Cada vez que la dictadura hace algo como esto, una desfachatez como esta, lo único que está haciendo es dándole coces al aguijón.
Y en la Biblia pues tenemos muchos referentes acerca de esto. El faraón en Egipto, mientras más se endurecía, más se acercaba su final. Y es que el final de la dictadura en Cuba está cerca. Sobre todo nos damos cuenta de eso cuando la dictadura es capaz de actuar con esta maldad y de responder de esta forma a el señor David Lammy. Es una muestra de su dureza y es una muestra de que son lo que son. Son una dictadura y la van a pagar. Porque más que responder así a David Lammy o responder así al mundo civilizado, están respondiendo así a Dios. Se están metiendo con un hijo de Dios. Y en definitiva, todos los presos en Cuba en este momento, por extensión, son objeto especial de la atención de Dios. Por eso puedo afirmarles a ustedes que los días de la dictadura están contados. Gracias por prestarme atención en estos días de fin de año, donde quisiéramos estar más alegres, pero lamentablemente tenemos el corazón como este paisaje gris y mustio que está a mis espaldas. No obstante a eso, la esperanza se va a abrir paso y las cosas van a cambiar muy pronto. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. Dios está mirando desde el cielo y a Él apelamos.